de lo que el Señor está haciendo en Latinoamérica, y la verdad es que de mucho ánimo. Y muy a menudo aquí en Francia, en Po, oramos para todos ustedes. Y bueno, quiero decirles que lo que el Señor está haciendo en vosotros a través de ustedes es de mucho ánimo, la verdad, de mucho ánimo. Así que sin más, vamos a empezar nuestra conferencia hoy, y abremos estas conferencias entonces con el siguiente tema: la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y también esto es el tema principal, podríamos decir, de estas conferencias, de estos días de conferencias. Por supuesto, la expresión misma nos viene de la palabra del Señor, de la Biblia, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, y el versículo 15. Dice así: para que, si tardó, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pues así que esta expresión, iglesia, columna y baluarte de la verdad, nos viene de la santa palabra de Dios. Y es con gran gozo que vamos a meditar sobre este texto ahora mismo. Examinando este texto con todos ustedes hoy, quisiera tratar dos cosas. La primera: ¿qué es la verdad de la cual la iglesia tiene que ser columna y baluarte? ¿Qué es esta verdad de la cual la iglesia debe ser columna y baluarte? Vamos a ver esto y meditar sobre esto. Y en segundo lugar, vamos a meditar sobre cómo puede la iglesia ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, dos cosas: ¿qué es la verdad de la cual la iglesia tiene que ser columna y baluarte? Y en segundo lugar, ¿cómo puede la iglesia ser columna y baluarte de la verdad? ¿Qué es la verdad en este texto? Ah, Podríamos pensar que, bueno, es algo evidente, la verdad es la verdad, ¿no? Pero en realidad es muy interesante meditar sobre lo que es la verdad en este texto. En otros textos de la Biblia, esta verdad se llama sabiduría de Dios en misterio, por ejemplo. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. También se llama el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en Tito, capítulo 1, versículo 1. Y un poco más lejos, en el mismo capítulo 1, en el versículo 9, se llama esta verdad sana enseñanza. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, esta verdad es llamada la forma de las sanas palabras. Y podríamos mencionar más textos. Bien, mi punto es el siguiente. Los teólogos reformados del siglo XVI y XVII solían resumir, o podríamos decir traducir, todas estas expresiones bíblicas con una sola palabra, la palabra teología. La verdad de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es la verdad teológica, la buena y la sana teología que ha sido confiada a la Iglesia de Dios. Esta verdad es la buena y sana teología que ha sido confiada a la Iglesia de Dios. Bien, ahora podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué significa la palabra teología?
¿Y qué entendían los teólogos reformados ortodoxos cuando usaban esta palabra? Bien, hermanos, de manera muy simple, la teología puede definirse como el conocimiento de Dios y de las cosas de Dios. ¿Qué es la teología? Es el conocimiento de Dios y de las cosas de Dios. O como muy bien dice nuestro catecismo menor, el catecismo menor de Westminster, la teología es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y el deber que Dios requiere del hombre. Conocimiento de Dios y de las cosas de Dios. Esto es teología. Bueno, ahí surge una nueva pregunta. ¿De qué teología estamos aquí hablando? Y quizás ahora piensa, bueno, ¿qué me está diciendo este hombre? Teología. Hay solamente una. No entiendo la pregunta. ¿Qué teología? Teología hay simplemente una. Esto podría ser su reacción. Bien, hermanos, permítanme decirles que los antiguos teólogos reformados no pensaban así. Ellos pensaban que había diferentes y distintos tipos de teología. Y ellos tomaron mucho cuidado en explicar estos diferentes tipos de teología. ¿Y cuál teología en particular había sido confiado a la iglesia? Y los invito entonces en esta primera conferencia a seguir sus pasos, a seguir los pasos de nuestros padres y maestros en la fe, haciendo dos cosas. Primero, distinguiendo los varios tipos de teología y, segundo lugar, entendiendo cuál tipo de teología es para la iglesia sobre la tierra. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la sana y verdadera teología. ¿Pero cuál teología? Vamos a ver esto ahora mismo. Vamos a seguir, sin más, pues con una serie de distinciones muy importante. La primera cosa que tenemos que saber es que hay dos grandes tipos de teología. Existen dos grandes tipos de teología. El primer gran tipo de teología, nuestros doctores la llamaban, la teología arquetípica. La teología arquetípica. Pues quizás no entiendes nada a lo que estoy diciendo. No te preocupes. Voy a explicarlo y van a ver que en realidad es bastante fácil entender estos conceptos. Primer gran tipo de teología, la teología arquetípica. ¿Qué significa esto? Esto significa la teología que es la teología de Dios. O dicho de otra manera, la teología arquetípica es el conocimiento de Dios y de las cosas de Dios que pertenece a Dios mismo. El conocimiento de Dios y de las cosas de Dios que pertenece a Dios mismo. Esto lo llamamos teología arquetípica. Este conocimiento, por cierto, es pleno. Dios tiene un conocimiento de sí mismo y de sus cosas que es pleno, eterno,
sin comienzo, sin fin y sin sucesión de tiempo. Y también este conocimiento es inmutable, que no cambia y que no puede cambiar. Este conocimiento también es infinito. Así que ahí tenemos una teología que es plena, eterna, inmutable e infinita. Este entonces es el primer gran tipo de teología. El segundo gran tipo de teología se llama la teología ectípica. Ectípica. Y esta teología es la teología de la criatura. La teología de la criatura. Dicho de otra manera, es el conocimiento de Dios y de las cosas de Dios que pertenece a las criaturas. Y, por supuesto, las criaturas racionales, las criaturas que tienen una razón, una inteligencia, los ángeles y los hombres. Este conocimiento de Dios y de las cosas de Dios es siempre finito y limitado. No es un conocimiento pleno, no es un conocimiento eterno, no es un conocimiento infinito. Bien. Así que tenemos estos dos grandes tipos de teología. Teología arquetípica y teología ectípica. Y si las palabras son demasiado complicadas, podemos simplemente hablar de la teología de Dios y de la teología de la criatura. La teología de Dios, arquetípica, es el fundamento y la base de la teología de la criatura, la teología ectípica. La teología de la criatura, la teología ectípica, es como una imagen de la teología arquetípica que está en Dios. Una imagen, digamos, adaptada, acomodada a las criaturas. Esta primera distinción es muy importante, realmente muy importante. Esta distinción significa que la teología de Dios arquetípica no puede ser comunicada como sí a la criatura. ¿Por qué? Simplemente porque lo que es finito no puede nunca tener un conocimiento que es infinito. La criatura nunca puede tener el mismo conocimiento que Dios. Y esto, hermanos, es muy importante para nosotros. Tenemos que admitir las limitaciones de nuestro conocimiento teológico. De ahí precisamente surgen los misterios de nuestra fe. Hablamos, ¿no?, del misterio de la Trinidad, del misterio de Cristo, del misterio de la providencia, del misterio del decreto, etc. ¿De dónde viene que en nuestra fe hay misterios? Esto viene del hecho que nuestro conocimiento es limitado y finito, y que no puede comprender, no puede entender perfectamente, enteramente, lo que es infinito. Y Dios es infinito. No tenemos nunca que usurpar el conocimiento que pertenece a Dios solamente. Nuestra teología no es la teología de Dios, es una imagen de esta teología. Es una versión adaptada a nuestra constitución. Y creo que en el mundo protestante, y cuando digo el mundo protestante,
esto va más allá de solamente los círculos reformados, incluyendo los evangélicos y tal. Creo que en el mundo protestante varios problemas vienen precisamente de una falta de claridad en cuanto a esta verdad. Tomamos, por ejemplo, las falsas profecías y en particular, hermanos, las falsas profecías que consisten en un anuncio de fechas para el fin del mundo. Esto lo hemos visto, especialmente en círculos carismáticos. Hay hombres que pretenden conocer la fecha del día del fin del mundo, aunque tenemos un texto bíblico muy claro que nos dice que solamente Dios conoce esto. Pues, ¿de dónde viene tal actitud, tal pretensión? Viene de una falta de claridad en cuanto a este punto. La distinción entre nuestro conocimiento y el conocimiento de Dios. Pero también podríamos mencionar el racionalismo en el ámbito protestante, el rechazo de los misterios o de parte de ellos. Cuando se rechaza un misterio o parte de un misterio, es también muy a menudo porque hay una falta de claridad en cuanto a este punto. Distinción entre nuestra teología y la teología de Dios. También podemos pensar en el misticismo que encontramos en algunos círculos protestantes, ¿no? Este intento de obtener conocimiento escondido a través de experiencias místicas. También esto proviene en buena parte de una falta de claridad en cuanto a esta distinción fundamental entre la teología de Dios y la nuestra. Bien, ahora seguimos con más distinciones, hermanos. Dos grandes tipos de teología: la teología de Dios, arquetípica, y la teología de la criatura, ectípica. Este gran tipo de teología, llamado teología ectípica o teología de la criatura, ahora se tiene que dividir en tres, digamos, subtipos de teología. Existen tres modos o bien tres subtipos de teología para la criatura. Y vamos a meditar sobre estos tres subtipos de teología para la criatura ahora y vamos a identificar cuál es el tipo de teología que pertenece a la Iglesia sobre la tierra. El primer subtipo de la teología ectípica, de la teología de la criatura, es llamado por nuestros doctores la teología de la unión. La teología de la unión. Pues, ¿qué es la teología de la unión? Esta teología es la teología que Cristo posee en su alma humana. Y esta teología es el nivel más alto de teología para la criatura. No hay nivel más alto que este nivel. Esta teología es la teología que Cristo tiene en su alma humana. Cuando leemos la Biblia, y en particular el Nuevo Testamento y los Evangelios, hay algo que se ve muy claramente. Se ve que Cristo tenía en su humanidad un conocimiento de Dios y de las cosas de Dios
mucho más allá, mucho más grande y perfecto que los demás hombres o que los ángeles aún. Cristo tenía un conocimiento de Dios y de las cosas de Dios mucho más allá, mucho más perfecto y grande que el conocimiento de los demás humanos, aunque muy piadosos, o que el conocimiento de los santos ángeles. La palabra de Dios nos dice de Cristo que Él recibió el Espíritu sin medida, sin medida. Y esta teología, aunque ectípica, es decir, aunque sea una teología de la criatura, no nos pertenece, ya que resulta de la unión de la naturaleza divina con la humana en la persona del Hijo. Aunque es una teología ectípica, no nos pertenece, no es para nosotros y nunca lo será, porque esta teología proviene de la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la única persona del Hijo eterno. Por eso también se llama la teología de la unión de las dos naturalezas en Cristo, el nivel más alto de teología. Ahora, el segundo subtipo o modo de la teología para la criatura. La teología, nos dicen los doctores, la teología de la visión, la teología de la visión. Esta teología es la teología que los ángeles y los santos en el cielo poseen. Y esta teología es la teología más alta, por supuesto, después de la teología de Cristo. ¿Por qué se llama teología de la visión? Podrías preguntar. Bueno, porque esta teología se obtiene a través de una visión de Dios, del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una visión en el cielo del Dios Trino. Una visión que no es una visión ocular, una visión con los ojos del cuerpo. Dios es invisible, pero es una visión con los ojos del alma, una visión mental, una visión espiritual e inmediata de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tampoco esta visión se llama a menudo la visión beatífica. Y tenemos que tener bien claro que es una visión del Dios Trino, una visión mental, intelectual, con los ojos del alma. No es solamente la visión de Cristo en el cielo, del Dios hombre, y una visión de Cristo en su naturaleza humana. Hoy tenemos teólogos reformados que enseñan que la única visión beatífica que tendremos en el cielo es una visión de la naturaleza humana de Cristo glorificada. Los teólogos del siglo XVI y XVII no pensaban así. Claro que con los ojos de nuestro cuerpo veremos a Cristo en su naturaleza humana en el cielo, claro, pero ellos creían y enseñaban también una visión directa e inmediata de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, una visión mental y espiritual. Esta teología es muy superior
a nuestra teología actual, de la cual vamos a hablar en algunos momentos. Esta visión, hermanos, es el bien más grande que Dios da a sus hijos. Es el bien más grande, el don más grande, la gracia más grande. Es un poderoso remedio contra todo desánimo para nosotros. Si sabemos que en el cielo nos espera esta gran bendición, la visión del Dios Trino. No hay nada más grande que esto. Ver a Dios tal como es, al Dios invisible tal como es. Es su llamamiento, hermanos. Es nuestro llamamiento. Cuando la tentación es fuerte de desanimarse, piensan en esto. Nos espera una visión directa, inmediata de Dios en el cielo. Y a este momento, hay cosas que entendremos mucho más claramente. Esta teología es para nosotros, sí, pero no ahora. No es por ahora. No es para la iglesia sobre la tierra. Tendremos que esperar un poco antes de tener este conocimiento de Dios y de sus cosas a través de la visión beatífica. En tercer lugar, y el tercer subtipo de la teología para la criatura, el último modo o subtipo de la teología ectípica, se la llama la teología del peregrino, o bien, lo que quizás es más fácil, la teología de la revelación. La teología de la revelación. Y esta teología, hermanos, es la teología de los hombres en la tierra. Es nuestra teología por ahora. Claro, es el más bajo nivel, por así decirlo, de teología, pero es nuestro tipo de teología ahora viviendo en la tierra. ¿Por qué se llama este tipo de teología de la revelación? Porque se obtiene a través de la revelación de Dios. Y esta revelación es doble. Esta revelación de Dios para nosotros aquí en la tierra es doble. Primero es generar para todos los hombres en la creación, en la providencia, en la conciencia del hombre. El Salmo 19 nos dice esto. También Pablo en Romanos capítulo 1 nos dice esto. Esta revelación es para cada hombre en la tierra. Esta revelación da un conocimiento genuino de Dios, aunque sea un conocimiento muy limitado de Dios y de sus cosas y de su voluntad. Y la segunda revelación de Dios en esta tierra es la revelación especial para los creyentes únicamente. ¿Dónde está esta revelación? Está en la Biblia, en la santísima palabra de Dios. Esta revelación a través de la Biblia, en la Biblia, da un conocimiento mucho más claro y preciso de Dios y de sus cosas. Mucho más claro y preciso que la revelación general. Pensamos, por ejemplo, la revelación general no nos da conocimiento de la Trinidad.
Pero la revelación especial, sí. La revelación general no nos da conocimiento de cómo ser salvos. La revelación especial, sí. La revelación general no nos da conocimiento de Cristo mediador. La revelación especial, sí. La teología de la revelación especial nos da el conocimiento de todo el consejo de Dios, o sea, de todo lo que Dios quiso revelar al hombre en esta vida. Todo lo necesario está en la santa palabra de Dios. Pues lo han entendido, por cierto, ahora, hermanos. La teología de la revelación especial de Dios es la verdad de la cual Pablo nos habla en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la teología que nos es transmitida a través de la Biblia, la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser columna y baluarte del conocimiento de Dios y de las cosas de Dios que nos es comunicado en la Biblia. Hemos visto los diferentes tipos de teología, tipos y subtipos. Hemos entendido cuál tipo de teología ha sido confiado a la iglesia. Y ahora vamos a meditar sobre cómo puede la iglesia ser columna y baluarte de la verdad. Cómo en práctica la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. He notado tres cosas. Primero que todo, la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad, preservando la Biblia, preservando la palabra de Dios. La iglesia tiene que guardar, tiene que conservar y proteger la Biblia en contra de todos sus enemigos. Y esto puede parecer obvio. Claro, la iglesia tiene que hacer esto. Pero el guardar la Biblia significa también que la iglesia tiene que guardar, conservar y proteger el texto verdadero de la palabra de Dios. Es decir, el texto recibido por todas las iglesias protestantes en el tiempo de la Reforma. Saben que en el siglo XIX se desarrolló un movimiento, podríamos decir, de eruditos que querían reconstruir el texto de la Biblia. Y este movimiento es mayoritario hoy. Y este movimiento produjo los diferentes textos críticos de la Biblia que tenemos hoy, rechazando textos muy importantes de la Biblia, como por ejemplo la última parte de Marcos 16, como el texto de la mujer adúltera en Juan 8, como también el versículo trinitario en primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Hermanos, esto tiene que ser resistido. Dios ha preservado su palabra. No hay necesidad para la iglesia de reconstruirla. Dios la ha preservado ya.
Y la iglesia es llamada a ser columna y baluarte de la verdad de la palabra de Dios. Y para hacerlo, tiene que guardar y conservar pura, pura la palabra de Dios. Esto es un punto muy importante. Si la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad, tiene que proteger la Biblia y su texto auténtico. En segundo lugar, la iglesia es llamada a ser columna y baluarte de la verdad a través del ministerio de la palabra, a través del ministerio de la palabra. El ministerio es fundamental en la vida de la iglesia y en su misión. Así que quisiera decir tres cosas en cuanto a esto. Primero, hermanos, los exhorto a orar para las vocaciones. Oran para las vocaciones. El campo es grande y los obreros pocos. Necesitamos hombres para el ministerio, mucho más hombres que lo que tenemos. Al tiempo de la Reforma en el siglo XVI, llegó un momento en el cual los reformados franceses tenían pocos ministros. Así que escribieron a Juan Calvino, que estaba en Ginebra, para tener ayuda. Y Calvino respondió al sínodo francés: envíanos madera y les enviaremos flechas. Envíanos madera y les enviaremos flechas. Envíanos hombres para estudiar y les enviaremos ministros. Necesitamos hombres para estudiar, para entrar en el ministerio. Porque hay algo claro: la iglesia no puede prosperar sin ministros. Necesitamos ministros y más ministros. La segunda cosa que quería decir: si eres en el ministerio, entonces, hermano, haga todo lo posible para crecer y mejorar tu conocimiento de la verdad. Si eres en el ministerio, o aún si eres un estudiante para el ministerio, haga todo lo posible para crecer y mejorar tu conocimiento de la verdad, de la buena y sana teología que tenemos en la Biblia. Aprende lenguas bíblicas. Ya sé que esto es muy difícil y no, no exigimos de los estudiantes o de los ministros que hablan el griego antiguo como lo hacían los judíos en el tiempo de Cristo. No se requiere de los estudiantes que puedan hablar el griego como lo hacían los griegos al tiempo de Cristo. Pero lo que se requiere es un conocimiento suficiente para poder leer la Biblia en sus idiomas originales. No pedimos que seas un experto en cada uno de estos idiomas. Aún no somos expertos de nuestros idiomas maternales. Pero se requiere de los ministros que puedan manejar suficientemente las lenguas, los idiomas bíblicos, para poder leer el texto original. También es un consejo que doy: aprende al latín
Si eres un ministro o si eres un estudiante, trata de aprender latín. Y te digo la verdad, latín es bastante fácil si hablas castellano. Y también podríamos decir lo mismo con el francés o el italiano. Con lenguas latinas es bastante fácil leer latino. ¿Por qué latino? Porque hay varias y hay muchas obras reformadas que no existen en castellano, que tampoco existen en inglés, que solamente existen en latín. Muchas obras. A veces lamentamos, ¿no? El hecho de que en nuestros idiomas no tenemos suficiente material, ¿no? Quisiéramos más libros, como en inglés. Pero puedo decirles que si entienden latín, tendrán todavía más recursos que en inglés, mucho más. Aprende lenguas bíblicas, aprende el latín. Casi todas las obras que existen en inglés, en francés, en castellano hoy, obras reformadas, tienen una versión en latín. Aprende el latín. Claro, esto pide tiempo, no se hace del día a la mañana, pero es algo que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, es un consejo que doy, a lo mejor. Otro consejo, si eres un ministro o un estudiante, lee mucho, lee mucho. Primero, lee mucho la Biblia. Antes de todo, lee la Biblia. Y también lee mucho buena literatura. Buena literatura. Y a veces, ¿no? Lamentamos un poco la falta de tiempo para leer. Quisiera tener más tiempo para leer. Yo tengo un consejo muy práctico y fácil. Deja el Internet, deja el Facebook, deja todas las redes sociales y el tiempo que perdías en el Internet discutiendo o mirando a cosas inútiles. Úsalo para leer la Biblia y buena literatura. Y esto lo digo en especial, especialmente para los estudiantes. No pierdes tiempo a debatir en el Internet. No pierdes tu tiempo con esto. Y tampoco pierdes tu tiempo en tratar de enseñar a otras personas. Porque esto nadie te lo pidió. Nadie pide de los estudiantes que estén enseñando a otras por Internet o debatiendo a través de Internet. Y en el pasado, las iglesias reformadas tenían mucho cuidado con esto. Sí, hay personas que tienen que enseñar, son los ministros, no los estudiantes. Así que, por favor, menos tiempo en el Internet y más tiempo con la Biblia y los buenos libros. Tercera cosa que quería decir en cuanto a esto. Si eres en el ministerio, también si eres un estudiante, esfuérzate en vivir de una manera piadosa. El conocimiento de la verdad, lo hemos dicho al principio, ¿no? Nos dice Pablo, es según la piedad. Sé un ejemplo para los demás. Esto es tu deber. Sé siervo de los demás, dando ejemplo. Sin piedad, nuestro conocimiento teológico es vano. Y no solamente vano, también es falso. En tercer lugar, tercer punto, la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad, siendo fiel a su confesión de fe.
Es un deber para la Iglesia tener una confesión de fe que sea bíblica, en la cual expone las doctrinas más importantes de la verdad. Así puede exponer y explicitar su fe, tanto para gente adentro que para gente afuera. Hermanos, si esta confesión de fe es bíblica, como lo es la nuestra, supongo que muchos de nosotros estamos en iglesias que tienen la confesión de fe de Westminster, y esta confesión es una confesión de fe bíblica, plenamente bíblica. Entonces la iglesia tiene que ser fiel a esta confesión. Los ministros tienen que ser fieles a esta confesión. La confesión es un elemento fundamental de la identidad y de la constitución de una iglesia. Esto es tan verdadero que no se puede cambiar la confesión sin al mismo tiempo cambiar la constitución y la identidad de una iglesia. En mi denominación, mi iglesia, la Iglesia Libre de Escocia, esto ha sido un punto de controversia muy importante, la fidelidad a su confesión de fe. Bien, hermanos, hemos visto cuál era la verdad que ha sido confiado a la iglesia, la teología de la revelación especial de Dios. Hemos visto cómo la iglesia puede ser en práctica columna y baluarte de la verdad, preservando la Biblia con su texto auténtico, con el ministerio de la palabra y siendo fiel a su confesión de fe. Voy a concluir ahora y quiero hacerlo con dos exhortaciones. Primera exhortación: sé diligente en la adquisición del conocimiento teológico. Fíjate, recuerda que esta ciencia, la teología, es única. Es única. El famoso teólogo medieval Tomás Aquino dijo algo muy verdadero acerca de la teología. Él dijo: la teología es enseñada por Dios, enseña a Dios y conduce a Dios. La teología es enseñada por Dios, enseña a Dios y conduce a Dios. Es una ciencia divina que conduce a Dios, que da comunión con Dios. Y no solamente de una manera teórica, sino que es un conocimiento que cambia nuestras vidas, que nos renueva a imagen de Dios. Un conocimiento que nos da comunión con Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios y a el que envió, Jesucristo. La vida eterna es el conocimiento de Dios y de sus cosas. Segunda exhortación: acuérdate que la teología es la reina de las ciencias. Esta ciencia, la teología, esta ciencia juzga todas las demás ciencias humanas y no es juzgada por nadie. Así que no dejes nunca ciencias humanas, sea filosofía, sea historia, sean ciencias naturales, oponerse a la escritura. Porque si lo hacen, si se oponen a la escritura, entonces ellas son equivocadas. Pero no la palabra de Dios, nunca. Por eso también la teología es una ciencia tan linda y preciosa.
Es la reina de la ciencia. Con ella juzgamos a todas las demás ciencias de los hombres. Y si se oponen a la revelación de Dios en su palabra, son falsas, dicen cosas falsas. Sea Dios veraz, nos dice la palabra, y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pues que el Señor nos ayude, hermanos. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Y muchas gracias por esta conferencia, Pastor Hughes. Pues la Academia de Ginebra le agradece su tiempo y participación. Que el Señor bendiga su vida y su ministerio. No sé si algún hermano tiene alguna duda o pregunta con respecto a la conferencia. Este es el tiempo para realizarlas. Muy bien. Si no hay dudas, pues vamos a proceder a finalizar esta reunión. No sin antes invitarlos a nuestras demás conferencias que se estarán transmitiendo durante la finalización de este día y el transcurso de esta semana en horario de 3 p.m. a 7 p.m. hora Centroamérica. Sin más que decir, agradecemos nuevamente, la participación del pastor y la asistencia de cada uno de los estudiantes y de los hermanos que nos acompañaron en esta conferencia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.